Buenos días, directores de las Sociedades Bíblicas Unidas de los diferentes países de Latinoamérica, Francisco Viguera de Chile, Daniel Oliva de Ecuador, Diana Leal de Colombia, Alay Montano de Cuba, Pablo Gutiérrez de Perú, Javier Chacón de Venezuela, distinguidos profesores del diplomado, coordinadores académicos, equipo campus bíblico, soporte técnico, estudiantes, familiares, amigos todos. Le damos la más cordial bienvenida y nos sentimos engalanados con su presencia en esta ceremonia de graduación de la primera promoción del Diplomado Internacional de la Biblia para Latinoamérica. Es un honor celebrar los logros de nuestros estudiantes y damos gracias a Dios por permitirnos alcanzar esta meta que nos genera gran regocijo, satisfacción y alabanza a Dios. Han sido 6 meses de perseverancia, esfuerzo y dedicación al aprendizaje de herramientas para profundizar el estudio de la Biblia, el texto bíblico. Hoy se verá materializado con la entrega de los certificados. Vamos a dar inicio a esta ceremonia en oración y para ello invitamos al pastor Daniel Oliva, director de las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador. Pastor Daniel. Muchas gracias, Adriana, hermana Leticia, compañeros y compañeras de las Sociedades Bíblicas. Damos gracias a Dios por esta etapa de este primer Diplomado Internacional de Biblia que se termina hoy. Esto no quiere decir que el Diplomado Internacional de Biblia va a finalizar, sino que ha sido nuestra primera experiencia juntos como sociedades bíblicas en un esfuerzo que ha unido a varios países de diferentes regiones de nuestro continente. Y hemos sido bendecidos con la presencia de un cuerpo de estudiantes muy variado, muy diverso, y que nos ha sido motivo de mucha alegría. Así que les invito a que inclinemos nuestras cabezas y presentemos este tiempo en las manos del Señor. Padre de los cielos y Dios de misericordias, tú que nos llamaste para ser instrumentos de la verdad, para ser proclamadores de la luz de tu evangelio, para ser luces en nuestros lugares, estamos aquí ahora para decirte que hemos completado una fase de nuestra preparación alrededor de tu Hijo, la palabra viva que tú nos has mandado, y de tu palabra escrita, que es el reflejo de tu voluntad para nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por el tiempo que hemos pasado, por las experiencias vividas, por las alegrías y aún los sinsabores que cada uno de nosotros ha experimentado en este tiempo, porque en todo momento lo hemos hecho acompañados de tu Espíritu, fortalecidos por la presencia de tu Hijo y abrazados por tu amor de Padre. Te doy gracias por cada uno de los estudiantes, de las estudiantes que han estado dedicando tiempo no solo a las sesiones presenciales, sino a los trabajos fuera de clase. Te doy gracias por cada uno de los docentes, hombres y mujeres, llamados por ti al estudio de tu palabra y de otras ciencias, que han consagrado un tiempo para acompañarnos en las clases, en los cursos, han pensado los contenidos y han actuado en forma pedagógica de acuerdo a su leal saber y entender. Gracias por las sociedades bíblicas que nos hemos unido por primera vez en la historia de las sociedades bíblicas de América Latina en este esfuerzo conjunto, porque cada uno de nosotros aportado desde nuestras realidades y nuestras capacidades. Gracias por los que están más avanzados en el área tecnológica, porque nos enseñaron en el camino. Gracias por los que pudieron fortalecernos con su constancia y con su ánimo para poder seguir adelante en tiempos difíciles. Y gracias sobre todo porque esto que comenzó como un sueño en un tiempo difícil, como el tiempo que nos tocó vivir en el año 2020 en medio del azote de una pandemia que costaba vidas y costaba trabajos, lo estamos viendo concretado en este tiempo, donde nuestros países y nuestras sociedades empiezan a salir del sufrimiento. Pero Señor, que la palabra estudiada, la palabra aprendida, los conocimientos adquiridos puedan ser volcados en un ministerio fructífero por cada uno de los estudiantes, para ser
canales de esperanza, canales de bendición y fuentes y autores de reconciliación en cada uno de sus lugares de trabajo. Que este día podamos disfrutar de la bendición tuya, Padre amado, de la gracia tuya, querido Hijo, y una vez más de la comunión tuya, Espíritu Santo. Amén. Amén. Las sociedades bíblicas es una organización a nivel mundial, con presencia en más de 200 países del mundo, cuya labor gira en torno al ciclo de la Biblia. Para conocer un poquito más de nuestra organización, invitamos a la directora de la Sociedad Bíblica de Colombia, Diana Leal, quien nos dará a conocer acerca de la misión de las SBU. Adelante. Querida Leti, creo que tiene un poquito de dificultad en la conectividad. Creo que podríamos ir al siguiente punto y Muy darle. buenos días. Ok, gracias. Qué bueno, doctora Diana, Gracias, bienvenida. Leticia. Muy buenos días para todos. Bueno, extiendo mi cordial saludo a todos los estudiantes que están conectados, a todos los compañeros de trabajo de las Sociedades Bíblicas Unidas, de las Sociedades Bíblicas en cada país. Y bueno, hoy nos sentimos muy felices por avanzar en esta comunidad educativa, la cual ha sido formada en este diplomado con el fundamento de la palabra, que realmente es la sabiduría, ¿no? Y es lo que todos necesitamos para nuestra vida. Hoy, como decía el pastor Daniel en su oración, agradecemos a Dios por culminar este proceso de aprendizaje, pues que sin duda nos ha enriquecido y ha enriquecido a cada uno de los estudiantes. Hemos tenido profesores muy especiales y nos alegra tanto que las sociedades bíblicas hayan podido trabajar juntas, la Sociedad Bíblica de Cuba, la Sociedad Bíblica de Colombia, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú, Venezuela, Chile. Bueno, hemos trabajado en conjunto para llevar adelante la misión con la que nos hemos comprometido, la misión que tienen las Sociedades Bíblicas Unidas. Y queremos contarles pues que las Sociedades Bíblicas Unidas, en un trabajo conjunto por más de 75 años, se dedican a hacer la traducción, la producción y la distribución de la escritura, buscando que la palabra de Dios esté disponible para cada una, para cada persona, para cada uno de los habitantes de cada país. Y nos alegra mucho que este diplomado, que este desarrollo que hemos empezado con un sueño desde el año pasado, hoy se esté cumpliendo. Así que es una gran alegría. Toda meta alcanzada demanda un punto de partida y ha sido un trabajo conjunto. Y hoy queremos agradecer una vez más a cada sociedad bíblica que tiene muy claro su visión de servicio, llevar la palabra de Dios a todas las personas y que este sea un medio especial. Quiero contarles que las sociedades bíblicas en América desarrollan diferentes proyectos de impacto social, proyectos de servicio, proyectos de capacitación con la escritura y siempre buscamos animar a las personas para que se acerquen a la Biblia y que la Biblia sea la que transforma sus vidas. Así que por ello hemos puesto este campus bíblico, este nuevo recurso a disposición de ustedes. Y también venimos desarrollando diferentes herramientas que sean muy útiles para profundizar en el conocimiento de las ciencias bíblicas, para que impulsar el entendimiento y para que ustedes puedan tener más y más recursos en sus países, en sus ciudades, para trabajar en el ministerio. Como miembros de las Sociedades Bíblicas Unidas, pues mantenemos una perspectiva de compromiso en diferentes áreas. Así que afirmamos que la escritura requiere los procesos de traducción para llegar a todo lugar. Y muchos de los países que estamos involucrados en este trabajo estamos desarrollando traducciones para las lenguas nativas de nuestros países, para que toda persona pueda tener acceso a la palabra de Dios en su idioma, en el idioma de su corazón. También nos enfocamos en las audiencias para entender sus necesidades, para entender las dinámicas que las personas están viviendo, pues a raíz de toda esta situación. Y bueno, ahora que estamos saliendo de esta difícil pandemia para todo el mundo. Pero también buscamos fortalecer el trabajo con la iglesia,
con la iglesia local en cada país, porque el trabajo de evangelización lo hace la iglesia y nosotros somos los principales aliados para acompañarles, distribuyendo, llevando la palabra de Dios, llevando escrituras, llevando materiales, pero también llevando capacitación y todos estos programas que fortalecen el trabajo que cada uno de ustedes puede hacer en sus comunidades. Compartimos la propiedad de nuestra misión en más de 160 países, así que hay muchos proyectos en los cuales estamos trabajando y qué bueno que tenemos este espacio conjunto para fortalecer la misión también en Latinoamérica. Hemos venido integrando la tecnología y muchos recursos digitales para alcanzar la misión a través de los medios virtuales. Qué bueno poder llegar a todas las generaciones, a todas las audiencias con la palabra de Dios. Y es un trabajo que hacen las sociedades bíblicas en sus países. También apoyamos los programas en donde los cristianos están trabajando bajo presión. En muchos de nuestros países hay persecución religiosa, así que las sociedades bíblicas trabajan en conjunto con aliados, ministerios, con la iglesia y en muchos casos con el gobierno para llegar a esas personas, a esos lugares de dificultad y que cada persona pueda recibir la palabra de esperanza que tanto necesitamos. También trabajamos en el desarrollo del liderazgo, así que apoyamos a los líderes, pastores, sacerdotes, ministros que trabajan por transformar sus comunidades, por transformar la sociedad y por seguir llevando también el mensaje de paz y salvación. Buscamos que todos estos procesos nos ayuden a hacer que la misión avance en todos los países de América. Claro, necesitamos también generar a veces recursos, ¿no? Para poder desarrollar cada vez más plataformas, materiales, programas que lleguen a las comunidades. Así que es muy importante su participación en este diplomado, su conocimiento del campus bíblico y su respaldo al trabajo que desarrollan las sociedades bíblicas. Por eso les pedimos que siempre estén orando por el ministerio bíblico en el mundo, que siempre estén orando por las sociedades bíblicas de sus países para que entre todos sigamos adelante llevando la palabra de Dios. Con el corazón siempre queremos servir a la iglesia y lo hacemos de una manera interconfesional, llegando a las confesiones de fe cristiana que están en nuestros países y alcanzando a las personas también con la palabra de Dios. Pensamos globalmente como fraternidad, pero actuamos localmente de acuerdo a las necesidades que tiene cada uno de nuestros países, como puede ser Ecuador, Chile, Colombia. Pero entre todos creo que podemos hacer un gran ministerio de trabajo para que la palabra de Dios siga corriendo y se siga difundiendo. Las sociedades bíblicas siguen trabajando bajo la esencia del ciclo de la Biblia, así que buscamos que desde la traducción de las escrituras, de sus idiomas originales, todas las versiones que distribuyen las sociedades bíblicas son fieles a los idiomas originales y buscan transmitir el mensaje de Dios, el mensaje que fue consignado. Así que con esto logramos también alcanzar a muchas personas y culturas. Bueno, no solo en América, también estamos llevando el mensaje. Y ha sido muy lindo saber que a este diplomado y al campus bíblico, inclusive personas de otros continentes se vienen acercando y vienen buscando esa capacitación, ese mensaje. Cabe precisar que la fraternidad pues tiene el objeto de lograr la más amplia difusión, así que queremos llegar con ese mensaje eficaz a todos los lugares y ayudar a las personas para que cada vez interactúen con la palabra de Dios. Entendemos que las necesidades que tenemos solo pueden ser llenadas por Dios, solo pueden ser suplidas y en la palabra encontramos cómo hacerlo, encontramos esa guía. Así que bueno, esta es una manera de seguir trabajando juntos y de seguir llevando ese mensaje de salvación. Y bueno, seguimos con el trabajo en equipo de las sociedades bíblicas. Nos alegra que estemos desarrollando una comunidad unida por el amor alrededor de la palabra de Dios. Y estamos interesados en que esa transformación de vida se siga dando en todos los lugares. Así que los seguimos animando para que continúen participando en los siguientes diplomados que las Sociedades Bíblicas Unidas van a abrir. De verdad nos orgullece, es un motivo de gran alegría acompañarles en este primer diplomado internacional de la Biblia. Han sido 6 meses de encuentro, 6 meses de preparación, 6 meses con
grandes profesores con los cuales hemos aprendido muchísimo. 6 meses en los que también hemos tenido que enfrentar desafíos con la tecnología, pero que gracias a Dios, con la ayuda de Dios, se han superado. Así que ha sido un tiempo muy especial para desarrollar conocimientos, habilidades y bueno, para hacer algo especial para que la visión de las sociedades bíblicas se siga cumpliendo y podamos seguir escribiendo algo de la historia para nuestras próximas generaciones. Y bueno, queremos también invitarles finalmente a que sigan adelante con los diplomados. Muy pronto tendremos la apertura del Diplomado Internacional de Consejería y Orientación Familiar y bueno, todos los demás que están corriendo en este momento. Así que en el año 2022 las Sociedades Bíblicas Unidas seguirán poniendo a su disposición capacitación muy importante, muy especial, que estamos seguros que les ayudará en su labor ministerial, pero sobre todo que transformará las vidas de las personas, nuestras vidas, las de nuestras familias, las de nuestras comunidades. Seguiremos trabajando por la especialización de nuestros programas para que cada vez más podamos entender la Escritura, podamos amar la Escritura, podamos servir con ella en tantas necesidades que hay en todo nuestro continente. Así que por favor continúen disfrutando esta clausura que nos llena de alegría, que nos llena de gozo, de satisfacción. Queremos exaltar los logros que han tenido todos los estudiantes por permanecer en el programa, por participar, por estar tan activos. Y les agradecemos porque también gracias a ustedes la causa de la Biblia sigue avanzando en toda Latinoamérica. Desde Colombia les mandamos un saludo muy especial y que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias, doctora Diana. Así es, tenemos suficientes motivos para alabar a nuestro buen Dios. Todo este tiempo Él ha sido bueno, fiel, nuestra fortaleza, nuestro proveedor. Y hoy deseamos elevar nuestra canción y nuestra alabanza, declarando desde lo más profundo de nuestro ser que le alabamos. Y esta mañana invitamos de manera especial a nuestro querido David Luis, quien nos guiará en este tiempo de alabanza y adoración. Bienvenido, David. Amén. Dios les bendiga a todos. Muy buenos días. Muchas gracias, Adriana, y gracias a todo el equipo logístico y organizador de este precioso evento. Un saludo especial para todos los graduados que nos acompañan desde distintos países y ciudades también. Para mí es un gran privilegio y un gran honor poder estar con ustedes en este tiempo tan especial. Y quiero invitarles para que, como lo decía Adriana, con esa gratitud que brota de nuestro corazón, alabemos y exaltemos juntos el nombre del Señor. Hoy estamos reunidos muchos de distintos lugares, de distintos países. Tal vez no lo hubiéramos imaginado, como decían al principio, creo que era Daniel allí de Ecuador. Pero Dios en su gracia nos ha sorprendido con cosas maravillosas y hoy nosotros, aunque de distintos países, aunque de distintas denominaciones, aunque de distintos lugares, conformamos un solo pueblo y ese es el pueblo de Dios. Y es lo que vamos a cantar y a entonar en esta preciosa hora. Así que estoy seguro que se saben este cántico, les invito para que me acompañen y juntos exaltemos al Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos un pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y confesamos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Una vez más, somos el pueblo de Dios. Confesémoslo en esta hora. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar y las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
Jesús, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y lo decimos todos, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, y anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Una vez más, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, y anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y para eso es que también nos estamos preparando en un diplomado como este, ¿verdad? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Quiero invitarte para que sigamos unos minutos más en este tiempo de gratitud al Señor, en este tiempo de adoración. Alguien expresó que la gratitud no puede ser parte de la vida del creyente, sino que tiene que ser la vida del creyente. Y nuestra adoración está completamente ligada con la gratitud. Así que yo quiero invitarte para que tomes unos cortos segundos y con un corazón agradecido recuerdes todo lo que el Señor ha hecho. Hasta aquí nos ha traído el Señor, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. En medio de momentos tan difíciles a lo largo de estos 2 últimos años, pero aquí estamos, y quién lo hubiera imaginado, el Señor ha utilizado la crisis para abrir oportunidades, para abrir puertas y para extender su reino aún a través de estas plataformas virtuales. Y también su fidelidad para con tu vida ha sido tan real y tan genuina que hoy estás aquí. ¿Qué tal si le dices con todo tu corazón en esta preciosa hora? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y por eso, Señor, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y decimos, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, es tu fidelidad, Señor. y una vez más lo decimos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Así es, Padre, nada somos sin ti. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y por eso te pedimos, Señor, lleva mi vida a
una sola verdad. Vamos, díselo, díselo. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, más allá de mis pensamientos, Señor. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Una vez más dile, y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, gracias, Señor, porque como dice el Salmo capítulo 32 y el versículo 8, Señor, te enseñaré y te mostraré el camino en el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Gracias, Señor. Amén. Dios les continúe bendiciendo a todos. Un honor para mí hacer parte de esta preciosa actividad y ceremonia, y dejo con todos ustedes a Leticia o a quien continúe con el resto de esta actividad. Bendiciones. Dios te bendiga, David Luis. La palabra es un medio para conocer a Dios y su voluntad, para darla a conocer y alcanzar más personas con su poderoso mensaje de salvación. De allí su importancia y la responsabilidad de estudiarla. Pablo dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es un gusto presentarles al asesor mundial de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas para las Américas y Caribe, el doctor Marlon Winnet, quien estará guiándonos en el mensaje de la palabra. Adelante, hermano. ¿Pueden oír ahora? Ahora sí, sí, está bien. Una confusión. Buenos días a todos y todas. Un placer estar con ustedes. ¿Me permiten compartir la pantalla, por favor? Ah, sí. Sí. Hoy queremos felicitar a todos y todas que se gradúan en este diplomado. Estamos muy contentos de que hemos podido ser parte de este diplomado, una gran iniciativa de las sociedades bíblicas, un gran trabajo, una gran iniciativa, y estamos muy contentos que pudimos ser parte de esta gran labor. Cuando hablamos sobre un diplomado, cuando hablamos sobre todo lo que es el conocimiento y la sabiduría, quiero reflejar un ratito sobre el gran padre de la sabiduría, el rey Salomón. El rey Salomón en los escritos de la Biblia se ve como el padre de la Jokma, que significa la sabiduría. Sabemos que Salomón, cuando tuvo la oportunidad de hacer una petición a Dios, y sabemos que la literatura mesopotámica de los reyes
también de Egipto y de la Mesopotamia. El aspecto de que el rey necesitaba sabiduría era muy común, ese pensamiento. Entonces, cuando el gran rey tiene la oportunidad de hacer una petición, él no pide otras cosas, pero pide sabiduría a Dios. Al Señor le agradó que Salomón, Primera de Reyes 3:10 hasta 14, al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo: ¿por qué me has pedido esto y no una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar? Voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie las ha tenido antes que tú, ni las tendrá después de ti. Además te doy riqueza y esplendor, cosas que tú no pidiste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mandamientos, como lo hizo David tu padre, te concederé una larga vida. El pedir la sabiduría, que el rey pide sabiduría, es muy importante. El concepto de la sabiduría en el Antiguo Testamento lo encontramos también entre otros pueblos. Los egipcios concentraban mucho en el aspecto de la sabiduría. De hecho, que hay muchos proverbios que coinciden con los proverbios que tenemos en el libro de Proverbios, coinciden con la sabiduría egipcia, que se ha encontrado inscripciones de muchos de los proverbios, o por lo menos una colección de los proverbios. Sabemos que la sabiduría del rey tiene que ver con discernimiento judicial, cómo juzgar. Tiene que ver con sabiduría intelectual también, el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento de todo lo que tiene que ver con la creación de Dios, pero también tiene que ver con la prudencia administrativa, cómo administrar. Cuando hablamos sobre un diplomado donde hemos trazado diferentes temas, los profesores, a veces hay temas que para el uno es más fuerte que para el otro, a veces hay cosas que no sabíamos. Todo lo que hacemos como los profesores, todo lo que la SBU quiere hacer, es más que nada darnos un buen fundamento para nuestra fe. La fe cristiana no es un cuento de hadas, está basada en la revelación de Dios, que Dios nos ha dado por medio de seres humanos reales, idiomas reales, culturas reales. Entonces no es nada extraño que la palabra de Dios también hace eco de, se expresa por medio de la cultura y la realidad de seres humanos reales dentro de su contexto histórico. Y yo sé que para algunos a veces algunos temas fueron fuertes, ¿no? Algunas cosas nuevas que hemos aprendido, pero siempre esto lo queremos poner bajo el marco de la sabiduría. En Proverbios, que es dedicado a Salomón o es de Salomón, sabemos que el libro de Proverbios nos dice que Salomón es el padre de los proverbios, pero también hay proverbios de Lemuel, de Agur, entonces y proverbios de otros sabios. Entonces el libro mismo da testimonio de que aunque Salomón es el padre espiritual y el padre intelectual de la sabiduría en Israel, que él no era el único hombre sabio. Había todo un grupo de hombres sabios que se manejaban, y la sabiduría, la Jokma, es tan importante en diferentes libros de la Biblia, como el libro de Job, Eclesiastés, como claro el mismo libro de Proverbios, y también en algunas de las historias narrativas que leemos, vemos las manos de los sabios de Israel, también algunos salmos, como el Salmo 119 y otros salmos, respiran ese ambiente de la sabiduría. Ahora, la sabiduría se puede explicar en muchas formas, ¿no? El primero versículo de Proverbios dice: dichos de Salomón al hijo de David, el hijo de David, rey de Israel, que tiene como propósito comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido. Estoy saliendo de un resfriado aquí, por eso la voz a veces es un poco temblante. Adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. Ahora todo eso de la sabiduría es importante.
Me he encontrado a veces con gente que apenas han pasado un curso de griego o de hebreo. Puedo dar testimonio de mí mismo. Cuando yo era chavalito, después del primer curso que tuvimos de griego, apenas habíamos con 18 años aprendido el alfabeto. Cuando regresamos al dormitorio del campus de la universidad donde yo estudiaba, todos pusimos un papelito con el alfabeto, con nuestra letra en letra griega, para dejar ver a los otros alumnos que hemos aprendido griego. Bueno, cosas de la juventud. Cuando uno piensa que el conocimiento es sabiduría, uno está en problemas. Queremos no nada más pasarle conocimiento como profesores, también queremos también hablar sobre la sabiduría y ver la sabiduría como meta. La meta de los estudios bíblicos, al fin y al cabo, para el creyente, no es conocimiento. No sé si usted ha conocido a gente que tiene mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Hay gente que sabe mucho de cualquier tema, conocimiento intelectual, conocimiento enciclopédico, pero no saben cómo usarlo. Por eso que a veces sale un chavalito de la universidad con todos los títulos para manejar un negocio y echa a perder el negocio, mientras que el trabajador que comenzó en el almacén y poco a poco subió a ser jefe hace un mejor trabajo, porque la sabiduría no necesariamente, el conocimiento no necesariamente es sabiduría. En el texto hebreo hablamos de la palabra jokma, que significa sabiduría, que es el concepto más general, pero también hay dahat, que es el conocimiento, y binah, que se trata más del entendimiento y el discernimiento. Hay muchas más palabras que hablan sobre el ámbito de la sabiduría. Más que nada, les quiero desear a ustedes no solamente conocimiento. En ese tiempo tenemos por la internet una explosión de datos de conocimiento. Hay una cantidad que son chimbos, que son fake, que no son reales. Hay una cantidad que son ciertas, pero el nada más de tener conocimiento de datos sobre la Biblia no necesariamente es la sabiduría que Dios nos quiere dar. La sabiduría que Dios nos quiere dar es cómo usar ese conocimiento. Y como sociedades bíblicas, no solamente estamos interesados que usted tenga el conocimiento, eso es muy importante tenerla, ¿no? Pero también que Dios nos ayude a tener el discernimiento, que nos ayude a tener sabiduría en el aspecto más completo de la palabra. Hoy les felicito por el trabajo que han hecho, el sacrificio para estar en estos cursos. Siempre yo digo, el conocimiento sin amor, bueno, yo no lo digo Pablo primero, claro. El conocimiento sin amor trae solamente una explosión literalmente de relaciones, puede llevar a destrucción, ¿no? El conocimiento en términos de la Biblia siempre tiene que ver con el aspecto pastoral también. Sabemos que al fin y al cabo la palabra jokma en el Antiguo Testamento, que se traduce como la Sofía en el Nuevo y en los escritos judíos, al fin y al cabo dice Jesús de sí mismo, habla Jesús de la Sofía, que es el mismo que está invitando a la gente, como también en Proverbios. Para terminar, le deseo mucho dahat, mucho conocimiento. Le deseo que siga indagando. Nosotros como profesores todos podemos dar testimonio de que el camino de aprendizaje nunca termina. De hecho, el mejor profesor es el profesor que sabe que siempre está aprendiendo. Y ya en pasar a ustedes lo que hemos aprendido, nos ayuda también a aprender más. Ese es un tope del iceberg, del témpano. Hay mucho más de aprender. Pero es una actitud de humildad, una actitud de rendirnos a los pies de la Sofía misma, que al fin y al cabo es Cristo Jesús. Es la mejor forma de indagar estos temas. Felicitaciones, no solamente con el dahat, el conocimiento, felicitaciones con la jokma misma. Que el Señor nos ayude a tener sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Saber qué hacer, con quién hacerlo, cuándo hacerlo, en qué forma hacerlo. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría no es solamente conocimiento. Sabiduría, en mi humilde concepto,
al fin y al cabo lleva a Cristo. Sabiduría al fin y al cabo lleva a una actitud donde discernimos y usamos la palabra de Dios para ser mejores seres humanos, mejores cristianos y mejores evangelizadores y mejores personas, reconociendo y visibilizando a los pueblos del mundo. Bendiciones y una vez más, felicitaciones a todas las sociedades bíblicas que han participado, a todos los profesores, a quienes respeto mucho. He podido de vez en cuando entrar y oír un poquito y qué buen material han recibido de todos los profesores. Para nosotros es un privilegio de poder haber compartido con ustedes. Bendiciones, no con conocimiento es bueno, pero bendiciones en el camino de la Jokma, en el camino de la sabiduría verdadera. Gracias. Gracias, doctor Marlon. Qué hermosa reflexión. Bueno, desde la antigüedad los salmos se han constituido en el himnario del pueblo de Dios. En esta oportunidad tenemos una invitada especial, una jovencita, Alexa Dexa de Perú, quien nos declamará el Salmo 27. Bienvenida, Alexa. Salmos 27. Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiada. Una cosa he demandado a Dios, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultaré en los reservados de su morada, sobre una roca me pondré en alto, luego levantará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Dios. Óyeme, oh Dios, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Dios. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Dios me recogerá. Enséñame, oh Dios, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda, Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera, Dios. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por esta maravillosa participación de Alexa Deza, quien nos ha realmente llenado el alma con la palabra. Hermoso salmo. A continuación, invitó a la estudiante Concepción del Carmen de las Salas Ramírez de Colombia, quien dará su discurso en representación de los estudiantes del Diplomado Internacional de la Biblia. La estudiante Concepción del Carmen, durante estos 6 meses, ha sido una alumna destacada, alcanzando la más alta calificación en interacción dentro de la plataforma.
Adelante, Concepción, y felicidades por todo este esfuerzo. Buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Sí, bien. Concepción, perfectamente. Te Ok, escuchamos. bueno, listo, gracias. Buenos días a todos. Es un privilegio para mí, un gozo inmenso y una honra inmerecida para mí pronunciar estas palabras. Primero quiero dar un cordial saludo a los directores de las Sociedades Bíblicas Unidas, en Ecuador al doctor Daniel Oliva, en Colombia la doctora Diana Leal, en Chile el doctor Francisco Viguera y en Cuba tenemos el doctor Alain Montano. En Perú el doctor Pablo Gutiérrez y distinguidos profesores del Diplomado Internacional de la Biblia, a la coordinadora académica que siempre estuvo ahí pendiente de cada detalle, Leticia Vicente. Y no puedo dejar de agradecer a la señora Adriana, como siempre le digo a la señora Adriana Tapias. Gracias a ella tuve la oportunidad de ingresar al diplomado eh, por bendición de Dios, por la dirección del Señor. Tuve la oportunidad de encontrar el aviso en internet. Estaba revisando y encontré el aviso y allí yo pregunté a ella por el interno cómo estaba allí. Y bueno, ella me respondió y yo quedé así, pero ella no. Ella insistió una y otra vez, me llamó varias veces, me preguntaba si estás interesada, continúa, cómo podemos ayudarte. Así que le doy gracias a Dios porque la usó a ella para que yo pudiera tener esta gran oportunidad que ha sido un privilegio, una bendición para mi vida. Al equipo del campus bíblico, al soporte técnico, a los compañeros del diplomado, cada participante de cada país, a los familiares y a los amigos y a todos los que en esta mañana nos acompañan en esta clausura del Diplomado Internacional de la Biblia. Quiero agradecer a Dios y en nombre de mis compañeros, de todos los participantes del diplomado y de todas las personas que integraron este proyecto, quiero darle gracias a Dios porque ha sido un privilegio, una honra poder tener esta experiencia. Quiero empezar recordando que hace 6 meses ingresamos a la plataforma virtual de Sociedades Bíblicas con la intención de avanzar en nuestra formación cristiana, profesional y personal, cada uno con diferentes expectativas y desafíos. Yo trabajo como docente, entonces cada día tengo más sed, quiero aprender más de la Biblia. Trabajo con niños, entonces siempre estoy indagando y procurando aprender y sé que cada uno de mis compañeros está en un ministerio y en un compromiso de extender la palabra de Dios y por eso cada uno de nosotros tenía diferentes expectativas y desafíos. También teníamos el anhelo de tener herramientas que nos permitieran conocer más de la Biblia, comprender mejor el mensaje de Dios para nosotros y conocer más acerca de las herramientas de interpretación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder cumplir ese mandato de predicar el Evangelio a una sociedad que cada vez nos exige más conocimiento y más argumentos para aceptar la veracidad y la pertinencia de la palabra de Dios en estos tiempos. Sociedad Bíblica nos abrió sus puertas y con ello permitió que nosotros aceptáramos no solamente iniciar un proceso académico, sino aceptar todos los retos, los compromisos, las normas que hicieron que cada clase fuera un espacio de formación práctico, pedagógico, ameno, participativo. Una vez nos integramos al diplomado, en cada curso, con cada profesor, dejamos
que nuestra vida fuera transformada por este proceso. Y al estar integrados allí, no solamente estábamos aprendiendo el conocimiento, como decía el profesor Marlon en esta mañana, no es simplemente conocimiento. Con cada profesor dejamos que nuestros conocimientos se fueran transformando y con ellos también nuestra perspectiva. Es decir, que dejamos que las experiencias nos enriquecieran. Cambió nuestra forma de ver la realidad bíblica, cambió el proceso como leemos e interpretamos el texto bíblico, haciéndolo más dinámico, más aterrizado a nuestros contextos sociales particulares. A los profesores, una gratitud inmensa por parte de todos nosotros los que estuvimos ahí recibiendo de sus conocimientos, por su vocación, porque compartieron sus conocimientos con profesionalismo, pero con mucha sencillez, con carisma y entrega, una entrega que nos inspira a seguir preparándonos, sobre todo porque ustedes reflejan en sus enseñanzas lo que han vivido a través de su experiencia, no solo en estudio de la Biblia, sino también en su experiencia con Dios, su amor por la profundización del conocimiento del autor supremo de este libro maravilloso. A los directores que pensaron en este proyecto, que estoy segura que Dios los sembró en sus corazones y dejaron que esta semilla germinara hasta convertirse en una realidad para sociedades bíblicas y también para nosotros. A sociedades bíblicas, nuestra gratitud por dejar que Dios le usara para difundir el conocimiento de su palabra y por hacer realidad, una realidad maravillosa, este proyecto de capacitación para su pueblo en diferentes lugares y culturas de la tierra. Gracias a Dios, y no lo había mencionado al principio, como siempre hacemos, le damos gracias a Dios. Lo quise dejar hasta este momento porque quiero exaltar su nombre y darle a él toda la gloria, toda la honra, todo el andamiaje que viene desde abajo, que somos nosotros, hasta los que estaban organizando todo el proyecto. No hubiéramos podido hacer nada si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Dios, que está allí por su fidelidad para llevarnos a, como decía el salmista que estaba cantando, para mostrarnos su gloria y para Él nos conoce y sabe a dónde quiere llevarnos. Y este es un proceso que cada uno de nosotros tiene que pensar en continuar. Gracias a Él hemos podido llegar al final de este proceso. Algunos nos enfermamos, otros teníamos problemas con el internet que se caía. Sufrimos algunas veces porque queríamos estar ahí escuchando cada clase y cuando no había luz o alguna cosa era difícil, pero le damos gracias a Dios porque a pesar de todo obstáculo, Él permitió que pudiéramos alcanzar, lograr terminar este proceso del diplomado y que sabemos que es solo el comienzo. Nuestra tarea de conocer más acerca de Él es importante porque la necesitamos para cumplir la tarea evangelizadora y la expansión del reino de Dios en la tierra. Significó muchísimo, fue un desafío que nos ayudó a ampliar no solamente el panorama bíblico en cuanto al conocimiento, sino también que pudimos ver y conocer las costumbres y los diferentes estilos literarios de la Biblia. Siempre estamos acostumbrados a leer la Biblia como la palabra de Dios, sin indagar más, sin mirar más esos procesos. Y este tiempo nos ayudó a profundizar más en eso. Afinó nuestra comprensión de la lectura del texto bíblico para una mejor relación con el autor. Y este proceso jugó un papel importante porque cada uno de nuestros docentes, y solamente voy a mencionar algunos casos por cuestiones de tiempo, porque sería muy extenso contar cada experiencia de aprendizaje que nos ayudó a crecer no solo en el conocimiento, sino en la relación con Dios. El aprendizaje en cada uno de los cursos fue intenso, de mucha
profundidad, mezclado el conocimiento con la experiencia de cada profesor, el aporte enriquecedor de cada participante, con las preguntas, con las inquietudes en los foros. Fue algo maravilloso que nos permitió entrar en las aguas del conocimiento de la palabra de Dios. Los primeros cursos con el profesor Raúl y Sergio fueron fundamentales porque eso despertó el interés en nosotros. De tal manera que cada vez esperábamos, cada sábado esperábamos con más ansiedad las clases. La experiencia con la profesora Elizabeth de el panorama bíblico fue sensacional. Esa manera como ella nos hablaba de todo el contexto en el que se desarrolló cada historia de la Biblia, era ávido la manera como ella nos iba explicando. El material que nos dieron los docentes, cada uno aportó un tesoro valioso para nosotros, esas experiencias, esos materiales para que nosotros podamos no solamente ya tener aquí el conocimiento y escucharlo, sino que también tenemos algo tangible que podemos seguir indagando y estudiando. El profesor Rifo y el profesor Marlon nos inspiraron muchísimo con esas reflexiones aterrizadas de la Biblia, porque nos ponían a pensar y a mirar en nuestro contexto cómo aplicar el aprendizaje y la lectura bíblica. Como les decía, un tesoro valioso para seguir indagando y profundizando en los temas de la Biblia. ¿Qué aprendimos? Yo creo que sería difícil mencionar cada aprendizaje. Sin embargo, quiero decir que en los aprendizajes hay algunos fundamentales en nuestra vida. El aprendizaje no es solo contenido y comprensión de la Biblia, no es solo metodología, sino que también fue un escenario pluricultural en el cual pudimos compartir nuestras ideas y puntos de vista de manera respetuosa. El poder compartir desde diferentes puntos de vista de la fe fue enriquecedor porque nos muestra que la fe pasa fronteras religiosas y culturales. Y el Internet nos mostró que esta es una herramienta que, aunque mucha gente dice que es mala, derriba fronteras, derriba la barrera de la distancia. Aprendimos la importancia de tener una fe en Cristo que es transformadora, que es compasiva, que busca ayudar a los necesitados y que nos lleva a la práctica de lo que tenemos, en lugar de solo quedarnos con la teoría. Pudimos ver cómo el análisis bíblico desde la perspectiva del género literario nos puede llevar a una experiencia significativa de la palabra de Dios, sin afectar nuestra visión de Dios y el mensaje de Dios para nosotros. El conocimiento nos vuelve humildes y qué bueno que el profesor Marlon lo tocó también. El conocimiento nos vuelve más humildes y además nos acerca más a Dios, nos revela más su presencia. El conocimiento no mata la fe como alguna gente piensa. Al contrario, nos hace comprender que lo más importante no es un hecho prodigioso, sino el milagro de la transformación de nuestra vida a través de la palabra del Señor. Por eso, es importante que nosotros continuemos preparándonos, profundizando en las aguas del conocimiento de la palabra de Dios, para que esa bendición que hemos tenido de aprender, de recibir más de Dios a través de este proceso, pueda continuarse y extenderse a otras personas, que otros también puedan recibir, como nosotros, este privilegio de profundizar y de entender mejor, de tener una mejor relación con nuestro Dios. El Señor les bendiga. Muchas gracias, Concepción, por tu discurso y agradecemos realmente a cada uno de los docentes por cada uno de sus valiosos aportes. A continuación, voy a invitar al profesor Rodrigo Rifo, quien estará representando a los docentes con palabras, pero también nos compartirá
algunos testimonios que ustedes escribieron en el campus y queremos hacerlos públicos porque son muy bonitos, muchos de ellos. Adelante, profesor Rodrigo. ¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Al principio, bueno, lo que quería es agradecer en nombre de los docentes, de los profesores, agradecer a la coordinación, agradecer a los directores, agradecer a Ronald, que estuvo ahí en la plataforma sábado a sábado dando un soporte importante y fundamental para el desarrollo de las clases, y agradecerles a todos los estudiantes, porque este tiempo ha sido un tiempo de enriquecimiento mutuo, un tiempo donde hemos podido dialogar, reflexionar, y es muy interesante porque cuando uno da clases, a la final el más enriquecido es el docente, con las preguntas, con la reflexión, con el diálogo, en base a temas que nos apasionan. Es interesante, fue una experiencia para mí, una experiencia hermosa, fue una experiencia muy significativa en tiempos donde tenemos miedo, tenemos miedos de contagiar del COVID, donde tenemos miedo de esa categoría que tanto nos asusta, que es el contagio. Esta propuesta se elabora como una propuesta de contagio de otro tipo, del contagio por la pasión, por el texto bíblico, no un contagio que da muerte, un contagio que da vida, y nótese la sutileza, no que da vidas, que gana vidas, sino que da vida en contextos donde realmente estábamos muy asustados y muy atemorizados. Encontrarnos en torno al texto bíblico ha sido muy, muy, muy vivificador. Ustedes han adquirido, han conseguido, han construido, hemos construido en conjunto herramientas, y creo yo que eso es lo que quiero enfatizar, herramientas. Herramientas, destornilladores, pinzas, martillos, palas, y como dice Jeremías, o parafraseando a Jeremías, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Pienso que el texto, el análisis o el estudio del texto bíblico son eso, son herramientas de aplicación, herramientas de incidencia, son herramientas de impacto para nuestras comunidades. Muchas veces en la academia se enfatiza el tema del conocimiento, el tema de la razón. Yo personalmente, como una palabra final de motivación de parte de los estudiantes, quisiera incluir el sentimiento y la sensibilidad, que es un tema que muchas veces en nuestras academias queda de lado. Hoy más de boga está el sentipensar, no solamente el pensar y la razón. Y creo que el estudio bíblico también tiene que llevar consigo una sensibilidad en principio doble, y se los comparto. Una sensibilidad cada vez más profunda por el texto bíblico, una sensibilidad en principio por el aspecto cultural del texto bíblico, por el aspecto lingüístico del texto bíblico, por el aspecto histórico del texto bíblico, en fin, una sensibilidad por el texto. Pero también se llevan ustedes un desafío hacia una sensibilidad no solo por el texto, sino por el contexto, por nuestros contextos, por nuestros pueblos, por la necesidad de nuestros pueblos, por las carencias de nuestros pueblos, por la búsqueda de nuestros pueblos, y por aquello que nos motiva y nos llama una y otra vez a practicar el servicio. Y simplemente dejarle dos consejos, ¿sí? Dejarle dos consejos. Uno que lo he repetido personalmente incansablemente en todas las clases, que es el consejo paulino por excelencia, ¿sí? Examínenlo todo y retengan lo bueno, ¿sí? Ustedes han escuchado, han trabajado mucho material, mucho contenido. No adquieran ni asimilen ninguna herramienta compartida por este diplomado que no sea de bendición para sus comunidades.
¿sí? No adquieran deséchenlo, yo les invito a que lo hagan. Y si fue algo que yo compartí o que otro docente, no tengan miedo, deséchenlo y retengan lo que sea de bendición para sus comunidades. Bien, eso es un consejo que se los comparto. Y el otro muy anclado en el pensamiento de Agustín de Hipona, un autor que personalmente me mueve un montón. Cuando explica que cualquier interpretación del texto que edifique la caridad es válida. Cualquier interpretación del texto que edifique la caridad es válida. Muchas veces en clases me han preguntado, por chat, me han preguntado, bueno, ¿cuál es a la final, al haber visto tanta cantidad de métodos hermenéuticos, cuál es el método correcto? El método correcto hermenéutico es aquel que edifique la caridad, va a decir Agustín de Hipona. En fin, el estudio bíblico son herramientas para el servicio. ¿Sí? Son herramientas para el servicio. Así que les animamos a seguir profundizando en los estudios bíblicos, pero principalmente les animamos a servir cada vez mejor a la comunidad, a nuestros pueblos. Que el Señor les bendiga enormemente, les abrazo y quería compartir para terminar unos pequeños diálogos que se generaron en torno a la plataforma. Ahí dice Abner Bustos Celada, nos dice, es reconfortante el tratamiento cuidadoso de estos temas. Son todos diálogos que hemos tenido durante el desarrollo del diplomado, ¿sí? A manera de síntesis elegimos 3. Ya que están vedados a los oídos de creyentes como yo de raíz pentecostal, sin embargo, al escuchar las explicaciones y el desarrollo de ellos, me hace sentido y las escrituras me hablan, ¿sí? Me llegan de una manera más amplia, sin menoscabarse su condición de palabra de Dios. Sonia del Rocío Camacho Sánchez nos dice, estoy muy agradecida con Dios por usar a personas como usted, que de una manera muy sencilla y a la vez profunda me ha llenado de conocimiento de la Biblia, que a pesar de tener casi 3 décadas como creyente, me doy cuenta que me falta mucho por aprender. Soy odontóloga de profesión, pero usted y los demás maestros me han dejado con la boca abierta, sin ser odontólogos. Muchas gracias por todo. Iván Díaz nos dice, la experiencia del curso ha sido fascinante. Siento que despierta una pasión por conocer más acerca de lo que dicen las escrituras. En el conocimiento del aspecto cultural de la Biblia he encontrado herramientas para un mejor conocimiento, útil para mí también, para quienes me rodean, donde encuentro fundamentos para una enseñanza y un mensaje bíblico. Que así sea, que sea este espacio, este conocimiento, bendición para nosotros y para nuestras comunidades. Un gran abrazo. Gracias, apreciado Rodrigo. Gracias por esas palabras al corazón. Queremos aprovechar para dar reconocimiento público también a otros estudiantes que han alcanzado una certificación por excelencia. Voy a permitirme acá abrir un archivito para dar lectura a los que tengo acá. Voy a comenzar por Perú. Dice que de Perú tenemos al señor Artemio Feliciano Uribe Marcos y también a Edwin Lecarnaque Molina. Les damos un abrazo de felicitación por su participación con certificación por excelencia. Tenemos también de Ecuador a Susan Rivera Muñoz, a Nusita Sobeida Coronel Calle, a Sara Lisbeth Loza Naranjo, a Ramiro Valencia Clavijo, a Elina Zeneida Jalil Rivero, a César Bismarck Monserrate Murga y a la participante Alma Clara Orellana Sánchez. Un abrazo fraterno para los estudiantes de Ecuador que han logrado esa certificación. Como está haciendo el profesor Marlon, esta es la forma en que podemos aplaudirles.
Bueno, de Cuba tenemos a Yodria Rodríguez Rodríguez, a Danielis Rodríguez González, a Mercedes Naranjo Díaz, a Gonzalo Ávila Silva, a la compañera Catalina Peña López. Y también para ellos quiero aprovechar aquí para decir que los estudiantes de Cuba tocan nuestro corazón y estamos siempre para apoyarles. Gracias por ser excelentes a pesar de las dificultades de la conectividad y todos los retos que ellos han asumido para acompañarnos. Un aplauso también para ustedes. Les amamos mucho. Y de Colombia tenemos a Pablo Andrés Novoa, a Jenny Alejandra Incapié, José Fernando Zambrano, Juan Carlos Duque, Diana Beatriz Moreno y nuestra querida Concepción del Carmen de las Alas, quien ha compartido las palabras en nombre de los estudiantes. Para Colombia, un gran honor. Ustedes son súper. Un abrazo para ustedes y vamos adelante. Seguimos trabajando y seguimos unidos en pro de aprender más de la palabra de Dios. No Muchas sé, gracias. Leticia, discúlpame, no sé si me faltó algún estudiante, perdóname, quiero verificar si tienes de pronto alguien. Claro que sí, tenemos a Alexander Cortés de Chile también, como un alumno que tiene una participación por excelencia. Los felicitamos y llegó nuestro tiempo muy especial, realmente para cada uno de nosotros. Y para dirigirnos en este espacio voy a invitar a Mireya Tunarosa, quien justamente hará la entrega oficial de los certificados para todos los estudiantes. Adelante, Mireya. Bueno, hoy celebramos juntos. Llegó el día de celebrar, como lo dice Leticia, todo esfuerzo tiene recompensa y hoy se ve materializado en el diploma. El diploma lo entregamos a ustedes con un gusto, muchos con excelencia, me permito leerlo. Las sociedades bíblicas de Cuba, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Venezuela, Chile y Bolivia, como miembros de Sociedades Bíblicas Unidas, certifican que Alma Clara Orellana Sánchez asistió, participó y aprobó con excelencia en el Diplomado Internacional en Biblia, realizado del 5 de junio al 13 de noviembre de 2021 con una intensidad de 144 horas. En constancia se expide y se refrenda con las firmas. Como les menciono, es el día para celebrar y por esto les pedimos a todos ustedes, les solicitamos como estudiantes que abran sus cámaras, que se preparen para que muestren sus certificados. Vamos a tomar una captura de pantalla y les pedimos su mejor sonrisa, que en unos minutos nos tomaremos la foto oficial de todos, sin antes olvidar que es un día para celebrar. Felicitamos sinceramente y de absolutamente todo nuestro corazón a los 196 graduandos de hoy, desde todos los países que ya hemos mencionado y que vale la pena recordar: Ecuador, Chile, Colombia, Cuba, Perú, Venezuela, Bolivia, Guatemala, Argentina. Los felicitamos. Son nuestros 196 primeros estudiantes y estamos muy felices de que ustedes reciban este diploma y que hagan parte de nuestros estudiantes. Es un tiempo, como decimos, para celebrar. Es posible que muchos estudiantes no tengan en este momento el certificado a la mano, pero no importa, porque está la sonrisa, está la gratitud en el corazón, está la emoción que sentimos todos por celebrar este momento juntos, por agradecerle a Dios el que nos haya permitido unirnos como equipo de trabajo para llevar a ustedes estos espacios, pero sobre todo entregarles un diploma que certifica las horas de estudio, de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de mucho aprendizaje, de conocer y ver las escrituras desde otra orilla, tal vez muy diferente, pero que amplía nuestro conocimiento y nos hace más cercanos a Dios. Entonces, sin más, vamos a
a poner nuestra mejor sonrisa, a pedirle a las personas atrás, a Ronald, que siempre está muy dispuesto a que nos acompañe a tomarnos las fotos. Y los animamos a todos a abrir sus cámaras, a no sentir pena y sobre todo a poner la mejor sonrisa porque hoy estamos de celebración. Entonces, Ronald, tú nos dices, pueden pasar la... Los que tengan sus diplomas, los pueden ir mostrando. Tengo algunas ventanas, así que se van a congelar por un momento, ¿ok? Para la primera. Vamos por la segunda. Vamos por la tercera. Vamos por la cuarta ventana. Quinta ventana. Sexta ventana. Séptima. Y por último, la octava ventana. Felicitaciones a todos los graduados. Gracias por haber participado en este Diplomado Internacional de la Biblia. Felicitaciones a todos. Muchas gracias, Mireya, por este tiempo que hemos podido compartir los certificados también. Los que aún no han bajado están en el campus bíblico y lo podrán hacer. Muy bien, deseamos dar honor y reconocimiento público a cada uno de los 12 docentes, biblistas y traductores de las sociedades bíblicas que enseñaron durante estos 6 meses en el diplomado y que hoy dejan huellas, no solamente en la mente, sino en nuestros corazones, a través del ejemplo que nos desafía a seguir estudiando. Vamos a invitar al director de la Sociedad Bíblica de Cuba, Alay Montano, para el respectivo reconocimiento a los docentes. Y antes de ello, invitamos también a Ronald que pueda tener listo la sorpresa para los docentes. Adelante, mi estimado Alain. Muy buenos días, tengan todos los profesores, estudiantes que durante este tiempo nos han acompañado en estos 6 meses de trabajo, de estudio, de colaboración mutua entre los docentes y los directivos de las sociedades bíblicas en el área de las Américas. Les tendemos una linda felicitación a todos los estudiantes, pero también a estos docentes que han hecho un extraordinario trabajo en la preparación de las clases, en las formas académicas para que éstas fueran presentadas de forma a veces muy creativas a través de las redes sociales y especialmente en un tiempo tan complejo como el que hemos vivido en estos últimos 2 años, especialmente aquí también en Cuba con todas las limitaciones de conectividad. Queremos agradecerles profundamente a todos los profesores por esa gran dedicación, por ese esfuerzo, por ese esmero que han tenido para pacientemente poder acompañar a cada estudiante con diferentes trasfondos culturales, pero todos tan animados a aprender y a escuchar la palabra de Dios a través de sus enseñanzas. Así que queremos también agradecer a las sociedades bíblicas de Colombia, Ecuador, Perú, que nos han animado con todo el personal que han dispuesto para estas jornadas de cada sábado, poder estar a veces con las pantallas encendidas y
viéndonos los rostros y a veces solamente a través de la escucha poder apreciar esas valiosas enseñanzas que ellos durante la semana han preparado para este programa de estudio. Así que nuestra más sincera felicitación, nuestra más sincera gratitud a Dios por este tiempo, ustedes que han dedicado tiempo extra para que estas enseñanzas hayan llegado, hayan calado profundamente en nuestra vida y que sean revertidas en el ministerio que diariamente llevamos en nuestras comunidades, en nuestras iglesias y en nuestras áreas ministeriales. Reconocemos la labor de todos. Cada uno han dado excelentes expresiones de amor, de cariño y de dedicación a la palabra de Dios y al servicio cristiano a través de este Diplomado Internacional de la Biblia. Así que muchísimas gracias. Nuestro más sentido y sincero reconocimiento a todos ustedes. Gracias. Pero si podemos poner en la balanza, pues Torah es un tema de fondo, porque está trabajando la naturaleza del contenido. Y hemos mirado a grandes rasgos cada uno de los corpus literarios que se fueron poniendo por escrito a lo largo de muchos siglos y de muchos momentos. ¿Cuántos manuscritos existen del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? Bueno, del Antiguo Testamento, si solo tomamos en cuenta los escritos en paleohebreo, hebreo, griego y el samaritano, están por 7.300, más de 7.300 manuscritos solo con esos textos. Invitarlas a pensar esta realidad que es el canon, que muchas veces asumimos, que a veces no hemos tenido el tiempo de reflexionar. Esta realidad hace parte de nuestra experiencia eclesial, de nuestra experiencia de fe. Vamos a tener manuscritos que son representados con nombres de letra, y vamos a tener también manuscritos que son representados con nombres y números. Significa que la Biblia no se haya escrito en español, que se haya escrito hace muchísimo tiempo y que se haya escrito en contextos geográficos, contextos culturales, contextos políticos, contextos religiosos, militares. Que hay elementos comunes entre las culturas, es decir, que a nosotros nos ayuda este material a conocer mejor la cultura bíblica. De pronto, muchos se sienten abrumados simplemente porque no habían conocido la cultura bíblica, no es otra cosa. Si vimos los muchos casos que hay de chicos y chicas en situación de calle, de abandono o de orfandad que hay en las escrituras, hay muchas. Y son nuestros anteojos culturales, microculturales, los que nos van a permitir discernir su presencia en los textos bíblicos. Para la tarea de interpretar desde la perspectiva de la Biblia y literatura, es importante tener en cuenta estos elementos que caracterizan a la literatura sapiencial del antiguo Israel, como lo propone Richard Clifford. Vamos a ver que muchas veces la literatura apocalíptica también despertó a la iglesia cuando estuvo dormida, ¿sí? Ya sea cuando estuvo perseguida o ya sea cuando estuvo dormida. ¿Qué quiere decir cuando Jesús le dice a sus discípulos que si quieren aprender la vida que Él enseña, sus maestros no son los viejos sacerdotes y escribas rancios de esa época, sino estos chicos jóvenes que no tienen mucho contenido literal,
o literario. Una constatación que tenemos como actuación es la presencia de Dios. Por eso lo que decía uno de ustedes, no, pero es que ustedes dicen deje de justificar al judaísmo, deje de justificar al cristianismo. No, no se trata de justificarlos. Se trata de ver cómo desde nuestra experiencia de fe también hemos aportado. Y bien que sea que los milagros son muy parte de su ministerio, él no quiere que la gente saque conclusiones erróneas teológicas sobre su ministerio. Eso es muy interesante sobre Jesús. Entonces, el aspecto sociocultural, el aspecto de cosmovisión de la enfermedad y por ende la sanidad, pero también hay el aspecto teológico. Qué gran equipo de docentes, de verdad que tomémonos un minuto para dar gracias a Dios por ellos. Gracias, gracias. Gracias por todo lo que nos han dado. Todo este esfuerzo de presentar a ustedes esta propuesta, de realizar un trabajo conjunto con las diferentes sociedades bíblicas de Latinoamérica, para ofrecerles este diplomado, inició con un sueño en el 2019, en plena pandemia, y nos desafió a brindarles esta propuesta de diplomados que hoy permite la realización de un trabajo conjunto con un equipo maravilloso. Detrás de cámaras hay gente súper hermosa que está entregando su vida, su servicio, para que ustedes puedan y nosotros podamos disfrutar de la palabra, del aprendizaje de la palabra. Y quiero invitar en este momento al director de la Sociedad Bíblica Peruana, al señor Pablo Gutiérrez, para que nos dé unas palabras de gratitud a los equipos de trabajo. Bienvenido. Gracias, Adriana. Muy buenos días, muy buenas tardes con algunos de ustedes. Y bueno, me toca ahora ser la voz de todos ustedes para dar las palabras de agradecimiento a todos los que han estado en el backstage de este diplomado. Ustedes siempre nos han visto al inicio de cada clase, cada mañana. ¿Por qué? Porque queríamos mostrarles a ustedes de que habían personas atrás, personas preocupadas por ustedes y para que todo se realice bien. Pero en realidad han habido mucho más personas que ahora los vamos a conocer. Y así como en una película, uno ve al final de la película diferentes nombres, hay muchas personas que han estado atrás de este diplomado. Así que vamos a ver acá, a conocer a algunos de ellos. Ronald Mendoza, él ha estado presente en todas las clases, aunque ustedes no lo han visto, pero algunas veces han escuchado su voz. Ronald Mendoza es control técnico de Campus Bíblico y él ha estado pendiente más de la plataforma de Zoom, más que de Campus Bíblicos, ¿no? Él ha estado pendiente desde el inicio hasta el final de cada clase. Y él nos dice: no alcanzan las palabras para expresar el agradecimiento que siento como equipo de campusbiblico.com. Ustedes han alcanzado una meta. Nosotros hemos alcanzado un espacio en sus corazones. Agradezco el esfuerzo y dedicación durante todo este tiempo. Por eso confiamos volverlos a ver muy pronto. La lealtad brotará de la tierra y la justicia se asomará desde el cielo. Dios nos dará bienestar, nuestra tierra dará buenas cosechas y la justicia como mensajera anunciará la llegada de Dios. Salmo 85, 11 al 13. Ahora el equipo de Campus Bíblico, ¿no?, de Colombia, de izquierda a derecha: Alex Gómez, Camilo Jurado, Eymar Grimaldo, Mireya Tunarosa, Isabel García, Claudia Camargo y Adriana Tapias, ¿no? Entonces, a todos ellos nuestro reconocimiento. Y Marcelo Estrella, coordinador académico de Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador. Queridos estudiantes, nada es más liberador que el conocimiento. Anhelamos conocer a Cristo, hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces como meros espectadores. Por eso, adentrarse en el estudio serio de la palabra de Dios no es solo aprender,
es afirmar la fe, clarificar el camino y dar solidez y sentido a la vida. Ahora se viene el desafío. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Filipenses 4:9. Muchas gracias, Marcelo Estrella. Y bueno, aquí tenemos a Adriana Tapia, coordinadora académica de Sociedad Bíblica Colombiana. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:17, y hagas lo que hagas, ya sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre a través de él. Este es un tiempo de celebración. Quiero felicitarlos, honrar el esfuerzo que han puesto en este proceso y que los ha traído hasta aquí y animarles a seguir adelante. Tomen el conocimiento que han adquirido a lo largo de los últimos 6 meses y úsenlo como una herramienta poderosa para llevar el amor y la palabra de nuestro Padre Dios a todos aquellos a su alrededor. Un agradecimiento especial a los equipos de trabajo de cada país y a nuestros maravillosos docentes, todo nuestro respeto y admiración por su magnífica labor. Mi oración es que Dios los siga edificando y bendiciendo. Muchas gracias, Adriana Tapia. Francisco Viguera, director de la Sociedad Bíblica de Chile. Apreciados alumnos y alumnas del Diplomado en Biblia, en este día vivimos un momento histórico. Doy gracias a Dios por ello. Ustedes se graduaron del primer Diplomado Internacional en Biblia dictado por las sociedades bíblicas en Latinoamérica. El tiempo ha pasado, sé que han disfrutado y han aprendido bastante, han puesto mucho empeño y dedicación para cumplir con esta meta. Por esto les reconocemos y deseamos que lo aprendido dé frutos y con las nuevas herramientas recibidas puedan llevar el mensaje de amor con mayor eficacia a más personas y comunidades en nuestro país que necesita cada día más de Dios. Muchas felicidades. Muchas gracias, hermano Francisco. Reverendo Alain Montano, secretario general de la Comisión Bíblica en Cuba, estimados estudiantes del Diplomado Internacional de la Biblia de las Sociedades Bíblicas Unidas, les felicito y doy gracias a Dios por sus vidas, porque en tiempos de miedos han asumido con valentía dedicar tiempo al estudio de la Biblia. En tiempos de distanciamiento físico se han mantenido conectados, a pesar de los desafíos han sido valientes y esforzados. El Señor les recompensa con sabiduría y con una visión renovada para la misión, una misión cada vez más necesaria y relevante en nuestro continente. Oramos para que el Evangelio siga dando fruto en sus vidas y que el mensaje de esperanza continúe transformando vidas con esa palabra que nunca regresa vacía, más bien cumple su propósito por el cual fue enviada. Gracias, reverendo Alain. Y Leticia Fernández, la coordinadora académica del Diplomado Internacional de la Biblia. Desde las primeras palabras de la Escritura, el Señor nos manda a tomar esta para la vida. Estudiarlas es un imperativo. Por eso ser discípulo de Dios nos lleva a investigar y estudiar las Escrituras, porque en ella está la vida. Estudiantes del diplomado, deseo felicitarles porque ustedes han escogido la mejor parte, estar a los pies del Señor aprendiéndola. Que ésta los desafíe para enseñar de manera creativa su poderoso mensaje de amor a quienes lo necesitan. Es nuestra oración que cada uno de ustedes sea un instrumento poderoso en sus manos. Agradecemos a Dios por el privilegio de servirles y permitirnos el desarrollo de este Diplomado Internacional de la Biblia para Latinoamérica. Ustedes son la primera promoción de este trabajo conjunto de la CCBU. Damos gracias, gloria a Dios por ello, gracias a cada uno de los coordinadores de los países locales por su servicio en amor, al equipo de Campus Bíblico por su trabajo dedicado y a cada docente por su valiosa contribución a la causa bíblica, ¿no? Entonces, hemos visto acá las palabras de aquellas personas que han estado atrás, pero hay muchas personas que no conocemos, pero que también han estado atrás de todo este diplomado. Y de parte de las Sociedades Bíblicas Unidas, les hemos mandado a cada director ejecutivo una carta para que les haga entrega a cada persona que ha colaborado desde su sociedad bíblica. Esta es la carta desde Curazao, 20 de noviembre de 2021, del señor Marlon Winnet, asesor mundial de traducciones,
Dice: a nombre de las Sociedades Bíblicas Unidas, queremos agradecer y reconocer su esfuerzo y contribución en la realización del primer Diplomado Internacional de la Biblia. Este esfuerzo ha marcado un precedente de trabajo en la fraternidad, de cómo transformar la crisis de la pandemia por el COVID-19 en una oportunidad para realizar un proyecto conjunto, trabajando diferentes sociedades bíblicas nacionales en equipo, compartiendo recursos y capacidades. El contexto actual aceleró el uso de la virtualidad, aprovechando este recurso para tener profesores especializados de diferentes nacionalidades y el uso de plataformas sincrónicas y asincrónicas para el aprendizaje y seguimiento a los alumnos, requiriendo el elemento humano en el que está incluido su servicio durante todo el proceso del diplomado. Y termina diciendo que este primer diplomado ha sido un primer paso y ha sido realizado con excelencia. Abre las puertas para muchos diplomados y cursos más, siendo un modelo que puede repetirse en otras regiones del mundo. Damos gracias a Dios por su vida y servicio en el ministerio bíblico. También a nombre del doctor Esteban Bott, director de los consultores de traducción a nivel mundial. Fraternalmente, Marlon Winnet, asesor mundial de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces vamos a dar un caluroso aplauso en lenguaje de señas a todas aquellas personas que han contribuido en este diplomado. Hermosos. Bueno, muy bien, gracias, señor Pablo. Muy hermosas sus palabras. Tenemos una bonita noticia que brindarles. En el año 2022 o 2022 hemos preparado una propuesta de 4 nuevos diplomados y cursos. Entonces vamos a estar mostrando el primero, que es el Diplomado Internacional en Ciencias Bíblicas en Antiguo Testamento. Daremos inicio a este diplomado el 8 de enero. Están las inscripciones abiertas. Lo que usted debe hacer es comunicarse con su sociedad bíblica local y allí estaremos todos atentos a brindarles la información y el acompañamiento requerido para que ustedes puedan disfrutar de este diplomado. También tendremos el diplomado de educación cristiana. Permítanme un momentico, abro aquí la ficha técnica para hablarles. También daremos inicio en el primer semestre del 2022 y este tiene un enfoque muy especial que es dar herramientas. El eslogan de este diplomado es equipando a las nuevas generaciones. Estamos asumiendo un reto muy grande de cómo llevar la palabra de Dios a nuevas generaciones. Queremos darles a través de este diplomado esos recursos, esas ideas innovadoras para que todos nosotros podamos afectar a esas nuevas generaciones. Así que el Diplomado de Educación Cristiana es una propuesta con una temática lindísima que nos llevará a esa efectividad que estamos buscando y a ese reto de llevar la palabra de Dios a los más pequeños y a los jóvenes. También están disponibles las inscripciones y también daremos inicio en el primer semestre del 2022. También tendremos 2 cursos en medio de los horarios semanales, o sea, entre semana, en hebreo y griego, como un complemento a estos diplomados que estamos aperturando en el segundo semestre, que les ayudarán al estudio, ¿cierto?, de los términos bíblicos y a una mayor comprensión de los textos. Así que, como ustedes ven, tenemos una gran oferta para ustedes este primer semestre. Para el segundo semestre estamos trabajando también en tener otros diplomados disponibles en Nuevo Testamento
y algunas otras propuestas que estamos construyendo. Por ahora queremos dejar en sus mentes y en sus corazones la apertura para el diplomado en Antiguo Testamento y el diplomado de Educación Cristiana y los 2 cursos de hebreo y griego. Así que, Leticia, no sé si quieras complementar con algo. Claro que sí. Acá. Muchas gracias, Adriana. Claro que sí. Quiero comunicarles que al igual que ese diplomado que hemos tenido, el Diplomado Internacional de la Biblia, hemos disfrutado de diferentes docentes con un staff de docentes de diferentes partes de Latinoamérica que han sido expertos cada uno en su materia, en su línea de acción. Así que los horarios serán los mismos. Quiero comunicarles que dentro de la temática y los cursos que estaremos llevando para el año 2022, para Antiguo Testamento, llevaremos los cursos Introducción Contextual y Tradiciones del Antiguo Testamento, la Torá, un acercamiento a las tradiciones del Pentateuco, los profetas anteriores, los profetas posteriores, los escritos, literatura poética y sapiencial, e introducción al estudio de la literatura intertestamentaria. Entonces hemos armado un paquete muy bonito que igualmente estaremos brindando herramientas para profundizar el texto bíblico y será una bonita experiencia también. Asimismo, quiero comunicarles que en el curso, en el diplomado de educación cristiana, hemos contemplado 12 cursos para aquellos que están inmersos en el ministerio del campo de la enseñanza. Queremos comunicarle que este diplomado ha pensado en brindarle esas herramientas que el docente necesita para el trabajo a las diferentes edades, en un marco pandémico, en un contexto virtual. Y los cursos que vamos a ofrecer son Biblia y Niñez, Administración de la Pastoral de la Niñez, Pedagogía de la Ternura, Manejo de las Emociones de la Niñez, Discipulado de Niños y Preadolescentes, Discipulados de Adolescentes y Jóvenes, Recursos Pedagógicos número 1, Recursos Pedagógicos número 2, Elaboración de una lección bíblica, Recursos virtuales para la enseñanza. Vamos a estar facilitando páginas, herramientas que se puedan ayudar para desarrollar su ministerio justamente con estas herramientas tecnológicas. Otro curso que se va a llevar es Iglesia y Hogar, Niñez. El último curso es Niñez, Iglesia y Posmodernidad. Así que nos sentimos realmente muy contentos de ofrecerles estos 2 nuevos diplomados que estarán iniciando el día sábado 8 de enero. Las inscripciones ya están abiertas, pueden comunicarse con las sociedades bíblicas locales, ingresar a los Facebook y pedir información y también estar alerta porque también tenemos este año cursos de hebreo y de griego con el uso del campo bíblico, así que esperemos en el Señor y deseamos de todo corazón seguir capacitando a la iglesia, porque las Sociedades Bíblicas Unidas es ese brazo aliado de las iglesias para poder cumplir su misión y llevar la palabra a todos los rincones de la tierra. Muchas gracias por todos y vamos, bueno, ya cerrando este espacio, voy a invitar a nuestro hermano director de la Sociedad Bíblica de Chile, hermano Francisco, para que pueda dar palabras finales a los estudiantes, a los docentes y cada uno de los invitados en este tiempo de clausura de los diplomados y entregar este tiempo en oración. Adelante, hermano Francisco. Muchas gracias, Leticia. Bueno, lo primero que debo mencionar es que realmente para mí un verdadero honor poder entregar estas palabras finales en su graduación. Haber escuchado a Concepción, estar leyendo estos mensajes que han escrito durante toda esta jornada y en el chat, la verdad que me llena de emoción. Es muy hermoso. No esperaba tener tanto sentimiento en esta mañana, pero bueno, así son las cosas del Señor. A veces no logramos incluso dimensionar todo lo que hacemos y el impacto que puede tener en las vidas de las personas. En este caso, la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, en nombre de todo este equipo que ya se ha mencionado, que ha estado trabajando, la verdad que por 6 meses ya con los cursos y bueno, en realidad por más de un año y medio que se ha venido organizando y bueno, como toda buena cosa, tiene un final, ¿no es cierto? Y hoy este acto marca el término del camino o la etapa
importante que hemos tenido la mayoría en nuestro crecimiento, en nuestro caminar cristiano. Y en este final compartimos todos con alegría esa foto linda con los certificados, diplomas, con una sonrisa. La verdad que muestra esa alegría por haber conseguido esta meta personal que nos pusimos, y no hubiese sido posible, sin duda alguna, sin la ayuda de nuestro Señor. Seguro que recuerdan el primer día, esa ansiedad, inquietud de conocer un sistema que nunca seguramente habíamos experimentado y que algunos me han dicho hasta el día de hoy que no han logrado entender esta nueva modalidad, qué profesores nos van a tocar, qué vamos a hacer, estos desafíos. Bueno, toda una nueva experiencia, ¿no es cierto?, para toda la mayoría de nosotros. Y bueno, esperamos que nunca olvidemos y que siempre la llevemos en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos anime. Y por supuesto que no quiero olvidar en este acto tampoco a todas las personas que, aparte de las que se han nombrado, ayudaron en este camino. Personas que contribuyeron a que esta etapa haya sido tal vez más fácil y que nos han apoyado en momentos complicados, difíciles, porque seguramente todos hemos pasado, y especialmente en un año tan complejo en medio de esta pandemia, ¿no es cierto? Cuando lo veíamos a veces medio oscuro, medio negro, medio difícil, y que nos dieron un empujón, ese que necesitábamos. Y me refiero a quién, a los que están alrededor nuestro, de ustedes, cada uno de ustedes en sus hogares, a su familia, a sus amigos, a los coordinadores nacionales, que en cada caso también pueden haber sido sus padres, sus hermanos, sus abuelos, primos, tíos, no sé. Simplemente dar las gracias a todos aquellos que de una u otra forma se vieron involucrados en este proceso y en lo que hoy día estamos culminando. Esto, sin duda alguna, que nos ha beneficiado a todos, ya que nos hemos sentido aquí como una gran familia, donde dimos inicio a una etapa nueva en el ministerio también de las sociedades bíblicas, y con la ayuda de todos ustedes, y con la ayuda del Señor, por supuesto, para servir mejor con nuevas herramientas al pueblo de Dios y a todos quienes sean llamados, como han sido llamados ustedes también por el Señor a servir en su reino. Yo sé que no ha sido fácil, pero lo lograron. Podemos decir, iniciamos para la mayoría una nueva etapa. Para otros, complementar lo que a lo mejor ya tienen sus ministerios, seguir proyectando la vida y sobre todo escuchando la voz del Señor y buscando cómo servir más y mejor en la obra. Deseamos que esto los motive para seguir creciendo, tanto como persona como espiritualmente. Queremos escuchar de sus testimonios en un tiempo más y deseamos verle en un futuro próximo, ¿por qué no?, en otros diplomados, como los que ya se han mencionado, que se dictarán. Y también, importante, como agentes de este cambio que tanto necesitan nuestros países, motiven a sus familias, amigos, pastores, hermanos y hermanas de la iglesia, a que se atrevan, a que vengan, a que consulten y a que estudien para prepararse más para la obra de Dios. Parecía difícil, en algunos casos una tremenda montaña, así me lo contaron algunos, pero se puede, y todos pueden, ustedes pudieron. Hay una tremenda bendición detrás de todo este gran esfuerzo, y deseamos haber sido también de bendición para sus vidas. Recuerdo que alguien decía, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo, nuestra Latinoamérica, y en nuestro caso, llevar el mensaje de Dios con mayor eficacia y poder. Y como aprendimos de Marlon, hoy, ¿no es cierto?, pidiendo siempre a Dios más de su sabiduría y más de su discernimiento. Y les quiero dejar este versículo en Romanos 12:2, que dice, y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, lo que es bueno, agradable y perfecto. Para terminar, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre Celestial,
Hoy terminamos esta etapa en nuestras vidas. Mañana comenzaremos otra. Por ello, encomendamos en tus manos nuestro presente y nuestro futuro. Confiamos en ti, Señor. Confiamos con todo nuestro corazón. Confiamos en ti y no apoyamos en nuestra propia inteligencia. Reconocemos que te necesitamos en todos nuestros caminos. Te necesitamos en los caminos que hoy tenemos enfrente, pero también en aquellos que vendrán más adelante. Por favor, endereza nuestra senda. No pretendemos ser sabios en nuestra propia opinión. Al contrario, nos humillamos ante ti y nos apartamos del mal. Ahora declaramos que seremos benditos porque confiamos en el Espíritu tuyo, mi Dios. Hoy somos como árboles plantados junto a las aguas, extenderemos nuestras raíces a las corrientes de la vida de Dios. No temeremos cuando vengan los días difíciles, porque nuestras hojas siempre estarán verdes. En el año de la sequía no estaremos preocupados ni dejaremos de dar fruto. Nuestros nuevos caminos están en tus sabias manos, mi Señor. Entregamos nuestras vidas, entregamos a todos estos hermosos alumnos y alumnas que han dedicado este tiempo de sus vidas para aprender más de ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Queridos, reciban un gran y fuerte abrazo a todos, que se lo merecen. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te haga y tenga en ti misericordia. Dios alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Grandes y grandes bendiciones. Buenos días y tardes para algunos. Podemos abrir ahora nuestros micrófonos, saludarnos, cámaras abiertas y disfrutemos de este final de nuestro... Bendiciones a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Edesio. Le bendiga. Muchas Edesio. Felicidades, por favor. Edesio. Gracias, Mucho gusto saludarte. Bendiciones.